Bueno, vamos a hablar de fibrilación auricular. ¿Sí? Como introducción, ¿sí? A pesar de los progresos en el tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular, es la arritmia más importante, ¿sí? Que provoca causas como accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, muerte súbita y morbilidad cardiovascular en todo el mundo. En cuanto a la definición, podemos definir a la FA como una arritmia supraventricular que tiene una duración mayor de 30 segundos, con reemplazo de ondas P por ondas fibrilatorias que pueden variar en amplitud, tiempo, duración y se asocia en general con ondas RR irregulares. En el electro vamos a ver una ausencia de onda P, ondas fibrilatorias que varían en amplitud, forma y duración, y un ritmo ventricular irregularmente irregular. Después vamos a ver ejemplos de esto. Vamos a tener unos ejemplos de diferentes electrocardiogramas. El ritmo ventricular puede ser regular durante la FA, ¿sí? En pacientes que tienen marcapasos o en pacientes que tienen bloqueo auriculoventricular AV de tercer grado, ¿sí? Con un ritmo de escape regular. En cuanto a la epidemiología, la fibrilación auricular es una arritmia sostenida, ¿sí? La más común, afecta entre el 1 y 2% de la población. En cuanto a su prevalencia, la FA va desde menos 0,5% en sujetos menores de 50 años al 5 al 15% en mayores de 80 años. Es más frecuente en hombres, pero con la edad la prevalencia por el génico se equipara. La FA se asocia también de forma independiente a un aumento de 2 veces el riesgo de mortalidad por todas las causas en mujeres y 1,5% en varones. Este es un cuadro que sacamos de la Sociedad Española de Cardiología, que podemos ver que hay un aumento de la mortalidad, especialmente cardiovascular debido a muerte súbita, insuficiencia cardíaca y ACV. Hay un 23% de todos los ACV se deben a la FA. Cada año se hospitaliza entre el 10 a 40% de los pacientes con FA. La calidad de vida de los pacientes con FA está disminuida, independientemente de otras entidades cardiovasculares. Se halla una disfunción del ventrículo izquierdo en un 20 o 30% de los pacientes con FA y el deterioro cognitivo y demencia vascular pueden aparecer incluso en pacientes con FA anticoagulados. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener una predisposición genética. ¿Sí? Hasta un tercio de los pacientes con FA son portadores de variantes genéticas que predisponen a la FA, aunque estos conllevan un riesgo añadido relativamente bajo. ¿Sí? Algunos pacientes jóvenes padecen miocardiopatías o canalopatías hereditarias mediadas por mutaciones que causan la enfermedad. En cuanto a los mecanismos que inducen a la fibrilación auricular, podemos tener la diabetes, insuficiencia cardíaca, obesidad, enfermedad arterial coronaria, ¿sí? Envejecimiento y la predisposición genética. Todos esos factores causan una compleja serie de cambios fisiopatológicos en las aurículas, como fibrilación auricular producida por elongación, hipocontractilidad, infiltración grasa, inflamación, remodelado vascular, isquemia, disfunción de los canales de iones, inestabilidad del calcio. Esos cambios favorecen a una ectopía en las alteraciones de la conducción y eso conlleva a un mayor desarrollo y perpetuación de la FA. También hay un estado protrombótico durante la FA. ¿Sí? La FA se produce un daño en el miocardio auricular y la expresión de factores protrombóticos en la superficie endotelial auricular, ¿sí? Con activación de plaquetas y células inflamatorias. Bueno, mecanismos electrofisiológicos de la fibrilación auricular. Podemos encontrar dos hipótesis. Una es que hay un inicio focal y mantenimiento de la fibrilación auricular en las venas pulmonares. Eso podría desencadenar la FA y la ablación de esta fuente podría suprimir la FA recurrente. Por otro lado, el mecanismo principal es una reentrada localizada. Por otro lado, tenemos una hipótesis de múltiples ondas y rotores. Esto es que la FA se perpetúa por una conducción continua de varias ondas que se propagan por la aurícula y sigue un patrón caótico.
Sí, estos son los dos mecanismos electrofisiológicos. En cuanto a la clasificación de la FA, vamos a tener un patrón de FA, que es una FA diagnosticada por primera vez, que es independientemente de la duración de la arritmia o la presencia y la gravedad de los síntomas relacionados con ella. Una FA paroxística, que es autolimitada en la mayoría de los casos en 48 horas, pero algunos episodios de FA paroxística pueden durar hasta 7 días. Los episodios de FA que se revierten en los primeros 7 días se consideran también paroxísticos. FA persistente, una FA que se mantiene más de 7 días. Esto también incluye los episodios que terminan por cardioversión farmacológica o eléctrica después de los 7 días o más. La FA persistente de larga duración es una FA continua de duración de mayor o igual a un año tras adoptar una estrategia de control del ritmo cardíaco, y la FA permanente, que es que el paciente y el médico ya asumen la FA. Hay otros conceptos, por ejemplo la FA aislada, muy importante, que es que se manifiesta en pacientes menos de 60 años, sin hipertensión, sin signos de cardiopatía estructural. Sí, estos son clínicamente relevantes porque los pacientes con FA aislada presentan un menor riesgo de complicaciones tromboembólicas. ¿Sí? FA aguda y FA crónica. FA aguda es una FA cuya duración es inferior a las 48 horas. La reversión farmacológica o eléctrica a ritmo sinusal se acompaña de bajo riesgo tromboembólico, y la FA crónica de más de 48 horas de evolución. Acá se va a adoptar un control de frecuencia y se considera la necesidad de anticoagulación, ¿no?, según las guías. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas de FA varían, ¿sí?, según los pacientes, desde la ausencia de síntomas hasta síntomas graves y funcionalmente incapacitantes. El 25% de los pacientes con FA son asintomáticos, la mayoría ancianos y personas con FA persistente. Los síntomas pueden ser palpitaciones, fatiga, disnea, síncope, intolerancia al esfuerzo, mareos, ACV como complicación tromboembólica, insuficiencia cardíaca como un síndrome de taquicardio-miopatía. Acá vemos un cuadro en el cual se destacan los síntomas, ¿sí? Hay una escala, que es la escala de ENRA de la Sociedad Europea, que describe las FA según si no tienen ningún síntoma, si los síntomas son leves, moderados, graves o discapacitantes. ¿Sí? Hace una escala de 1 a 4 y tenemos una escala de 1 que no tenemos síntomas, la FA no causa síntoma alguno. La escala 2A, que es leve, la actividad diaria normal no está afectada por los síntomas de FA. 2B, que son síntomas moderados, la actividad diaria normal está afectada por los síntomas de FA, pero los síntomas suponen un problema para el paciente. Y la escala modificada 3, ya presentamos síntomas graves, la actividad diaria normal está afectada por los síntomas de la FA. Y la 4 son los discapacitantes. En cuanto al examen físico, podemos encontrar un pulso irregularmente regular, ausencia de pulso periférico palpable. Esto es por los RR, que son cortos, que no permiten llenado ventricular adecuado. Pulsaciones irregulares en la vena yugular e intensidad variable del primer tono cardíaco. Bueno, en el electrocardiograma vamos a ver oscilaciones basales de baja amplitud, ondas fibrilatorias u ondas F, ritmo ventricular irregularmente irregular. Las ondas F tienen una frecuencia de 300 a 600 latidos por minuto, que varía en cuanto a la amplitud, forma y duración. En la derivación B1, las ondas F se pueden mostrar uniformes y pueden imitar a las ondas de aleteo. En algunos pacientes las ondas F son muy pequeñas y imperceptibles en el electro, y en estos pacientes el ritmo ventricular irregularmente irregular no va a diagnosticar la FA.
Cuando la frecuencia ventricular durante la FA es muy rápida, mayor de 170, puede haber que el ritmo parece un ritmo regular. ¿Sí? El ritmo ventricular puede ser regular durante la FA en pacientes, como dijimos anteriormente, con marcapasos, ¿sí? O con bloqueos AB de tercer grado. Bueno, acá vemos un electrocardiograma con derivaciones en B1, D2 y B5 en la parte superior y parte inferior. Bueno, acá hay que observar las ondas F, las ondas F que varían en frecuencia, forma y amplitud, comparadas con la del aleteo, que son constantes en cuanto a su frecuencia y en todos los aspectos morfológicos. En el panel superior vemos las ondas de FA y en el panel inferior vamos a ver las ondas de aleteo. Fíjense cómo las ondas, estas son más, tienen una frecuencia, forma y amplitud más constantes, y arriba tenemos las morfologías son diferentes, la amplitud es diferente, la frecuencia es diferente. Acá vemos otro electrocardiograma, vibraciones B1, D2 y B5. En B1, como dijimos anteriormente, pueden simular ondas de aleteo auricular, pero si vemos las otras derivaciones, podemos ver las FA clásicas, que eso confirma el diagnóstico de FA. Acá vamos a ver un electrocardiograma de 12 derivaciones. Acá no podemos observar bien las ondas F, son imperceptibles, pero tenemos una frecuencia ventricular irregularmente irregular, que diagnostica la FA. En este electro podemos ver que la fibrilación auricular con bloqueo completo y ritmo regular de la unión, estos pacientes tienen una frecuencia de 45 o menos, podemos observar la fibrilación auricular. Tenemos las ondas, que son, como dijimos, de diferente morfología, frecuencia de fibrilación, pero los QRS aparentemente son regulares. Esto es porque hay un bloqueo en el cual las aurículas van por un lado y los ventrículos por otro. Bueno, abordaje integral de los pacientes con fibrilación auricular. Tenemos que tener en cuenta la inestabilidad hemodinámica, o síntomas limitantes graves, los factores precipitantes, el riesgo de ACV y la necesidad de anticoagulación, la frecuencia cardíaca y la necesidad de factor de control de la frecuencia cardíaca, y evaluación de los síntomas y control del ritmo cardíaco. En cuanto a la inestabilidad hemodinámica, tenemos que ver si existe inestabilidad hemodinámica. Para eso vamos a tener en cuenta el descenso sintomático de la TA de 30 milímetros de mercurio o una disminución de 90 milímetros de mercurio de la TA de la sistólica o 50 milímetros de mercurio de la diastólica. Una disfunción orgánica, una angina grave, insuficiencia cardíaca grave, compromiso de la perfusión periférica, deterioro de la función renal o disminución del nivel de conciencia o acidosis láctica. Estos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica tienen que realizar una cardioversión eléctrica. Tratamiento para la prevención del ACV en los pacientes con fibrilación auricular. Esto vamos a tener en cuenta la escala de Chat-Bas, que vamos a tener en cuenta la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión, la edad mayor o igual a 75 años, la diabetes mellitus, el ACV, AIT o tromboembolia previas, enfermedad vascular, edad entre 65 y 74 años y el sexo femenino, un punto. Bueno,
Dependiendo del puntaje que nos da, ¿sí? Por ejemplo, en varones, si nos da un puntaje de 1 o en mujeres de 2, tenemos un riesgo tromboembólico moderado. Se recomienda la anticoagulación, pero si tenemos un score de mayor de 2, si tenemos un riesgo tromboembólico de moderado o alto riesgo, así que el paciente se deberá anticoagular. Esto depende de la escala de riesgo de sangrado también, ¿sí? El Hasbled que tenemos, características clínicas que hay que tener en cuenta es la hipertensión sistólica mayor de 160, si tiene una disfunción renal o hepática, un ACV, sangrado previo, la habilidad del RIN, edad mayor a 65, o AINES o alcohol, con un valor mayor o igual a 3 indica un riesgo elevado tanto para anticoagulación como para aspirina. Nivel de evidencia B, esto es sacado de la Sociedad Argentina de Cardiología. Hay que tener en cuenta que hay ciertas características clínicas que podemos modificar, como son la hipertensión sistólica, así que la podemos bajar y el puntaje va a cambiar, y las drogas como AINE y alcohol que también se pueden modificar, y con esto el riesgo de sangrado también se va a modificar. En cuanto al tratamiento para el control de la frecuencia cardíaca, una frecuencia ventricular excesivamente rápida durante el FA causa a menudo síntomas molestos y una disminución de la tolerancia al esfuerzo, ¿sí? Y también puede provocar miocardiopatía inducida por taquicardia. La frecuencia ventricular ideal en reposo durante la FA oscila entre 60 a 75 latidos por minuto, y la duración durante el esfuerzo de leve a moderado, la frecuencia deberá ser entre 90 a 115, y durante un ejercicio intenso la frecuencia ideal oscila entre 120 y 160 latidos por minuto. Pero una valoración óptima del grado de control de la frecuencia cardíaca lo podemos obtener mediante un registro Holter de 24 horas o una prueba de esfuerzo. Ahora vamos a ver el tratamiento para el control de la frecuencia cardíaca a largo plazo. Los fármacos orales disponibles para el control a largo plazo de la frecuencia son los digitálicos, los beta bloqueantes, los antagonistas cálcicos y amiodarona. Los fármacos de primera línea son los beta bloqueantes y los antagonistas cálcicos, ¿sí? El verapamilo y el litiazem. Los digitálicos pueden controlar suficientemente la frecuencia en reposo, pero no suelen proporcionar un control de la frecuencia durante el esfuerzo. Su uso es apropiado en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, en los que el digital ha demostrado así una mejoría en los resultados, tales como ingreso por insuficiencia cardíaca o por todas las causas. Y la amiodarona se emplea menos para controlar la frecuencia cardíaca. Esto es debido al riesgo de intoxicación orgánica asociado al tratamiento a largo plazo. Bueno, acá vemos un cuadro del tratamiento para el control de la frecuencia cardíaca, los diferentes fármacos, los beta bloqueantes, bisoprolol, carvedilol, nebivolol, los bloqueantes de los canales de calcio, litiazem y verapamilo, y los glucósidos cardíacos como la digoxina. Un cuadro para el control a largo plazo de la frecuencia cardíaca en la FA. Esto nos recomienda realizar un ecocardiograma para determinar la función de eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y dependiendo de esto vamos a tener la terapia, ¿sí? Una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menos del 40%, ¿sí? Podemos utilizar tanto bloqueadores beta como digoxina. A estos, si los bloqueadores beta todavía no se logra controlar la frecuencia, se puede agregar digoxina, y a la digoxina un beta bloqueante. Por otro lado, tenemos, si tiene un paciente con una fracción de eyección menos del 40%, mayor del 40%, podemos utilizar litiazem verapamilo, un bloqueador beta o digoxina, ¿sí? Si no alcanzamos a controlar
la frecuencia con estos fármacos, se le puede añadir otro, ¿sí? Al diltiazem y verapamilo, dioxina, igual que al beta bloqueante, y a la dioxina se le puede agregar un diltiazem o un beta bloqueante. Acá tenemos las recomendaciones, ¿sí? Para el control de la frecuencia cardíaca según la Sociedad Española de Cardiología, que se recomiendan los beta bloqueantes, dioxina y diltiazem, o el verapamilo para el control de la frecuencia cardíaca de los pacientes con FA y fracción de eyección mayor al 40%, esos son de clase 1, nivel de evidencia B, y se recomienda los bloqueadores beta y la dioxina para el control de la frecuencia cardíaca de los pacientes con FA y FI menos del 40%, nivel, clase 1, nivel de evidencia B. Para los pacientes con FA permanente, es decir, los que no se prevé instalar una restauración del ritmo sinusal, no se debe emplear los fármacos antiarritmos para el control de la frecuencia. Control agudo de la frecuencia cardíaca. Bueno, se debe evaluar las posibles causas, ¿sí?, de elevación de la frecuencia cardíaca, como son infecciones, trastornos endocrinos, anemia o embolia pulmonar. Para el control del agudo de la frecuencia cardíaca es preferible emplear principalmente los beta bloqueantes, ¿sí?, o diltiazem o verapamilo. Esto en lugar de la dioxina por su rápida acción y su eficacia en estados de intensa actividad simpática. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida se debe emplear los beta bloqueantes y el digital, ¿sí?, como la dioxina, o una combinación de ambos, ya que el diltiazem y el verapamilo pueden tener un efecto inotrópico negativo en pacientes con una FI menos del 40%. Los pacientes en estado crítico o con una función del ventrículo izquierdo muy deteriorada se puede administrar amiodarona si la frecuencia cardíaca es excesivamente alta, ¿sí?, y pueden causar inestabilidad hemodinámica. Para los pacientes inestables se debe considerar cardioversión urgente, ¿sí?, tener en cuenta. Bueno, el control agudo de la frecuencia cardíaca se realiza también dependiendo de la fracción de eyección, si es menos del 40% o con signo de insuficiencia cardíaca congestiva, se puede, siempre que no estén inestables hemodinámicamente, se debe emplear dosis bajas de beta bloqueantes para control de la frecuencia, o se debe considerar la amiodarona, ¿sí?, en caso de que tenga una inestabilidad hemodinámica o una FI muy reducida, ¿sí?, esto para mantener una frecuencia en reposo de menos de 110. Si no se logra mantener una frecuencia cardíaca, se le puede agregar dioxina, ¿sí? Por este lado vamos a tener que si la fracción de eyección es mayor a 40% o igual, podemos administrar un beta bloqueante o diltiazem o verapamilo para mantener también la frecuencia cardíaca en reposo menor a 110, y si con esto no se logra controlar la frecuencia cardíaca, se le puede agregar dioxina. Control del ritmo cardíaco, ¿sí?, en la fibrilación auricular. Aunque muchos profesionales creen que mantener el ritmo sinusal mejora los resultados en pacientes con FA, ¿sí?, hay todos los estudios que se han realizado que se han comparado el control de la frecuencia cardíaca con el ritmo frente al control únicamente de la frecuencia cardíaca, obtuvieron resultados neutros. Así, por el momento, el tratamiento para el control del ritmo está indicado para mejorar los síntomas de los pacientes con FA que siguen sintomáticos pese a recibir el tratamiento adecuado para el control de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se va a restaurar el ritmo en forma aguda? Se puede hacer con cardioversión farmacológica, con una estrategia de pastilla en el bolsillo o cardioversión eléctrica, ¿sí? Tener en cuenta que la cardioversión farmacológica puede restaurar el ritmo sinusal en aproximadamente el 50% de los pacientes con FA de reciente aparición. Bueno, acá lo que vamos a ver son los fármacos utilizados para la cardioversión farmacológica aguda. Vamos a tener la propafenona, flecainida, ibutilida, vernacalam y amiodarona. Tenemos un cuadro, ¿sí?, que dependiendo de los antiarrítmicos se pueden clasificar en antiarrítmicos de clase 1, de clase 2, clase 3, clase 4.
¿sí? Los de clase 1, ¿sí? Como vemos acá, actúan en la despolarización. Los de clase 2, ¿sí? Actúan en la fase de reposo. Los de clase 3, ¿sí? Acá en la repolarización, y los de clase 4 en la meseta. La propafenona y flecainida, ¿sí? Son antiarrítmicos de clase 1C. Esto que quiere decir que reducen la velocidad de conducción, bloquean los canales de calcio, pero no reducen ni acortan el potencial de acción. La ibutilida es un antiarrítmico de clase 3, prolonga la repolarización y duración del potencial de acción. Y la amiodarona, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Actúa en varios canales de sodio, beta, de potasio y de calcio, ¿sí? Bueno, la flecainida y la propafenona son eficaces para la cardioversión farmacológica, pero su uso está restringido a pacientes sin cardiopatía estructural. Es muy importante eso, ¿sí? La ibutilida es una alternativa si está disponible, pero implica un riesgo de torsada de punta. El vernacalam se puede administrar en pacientes con insuficiencia cardíaca leve, incluidos los pacientes con cardiopatía isquémica, siempre que no presentan hipotensión o estenosis aórtica grave. En las recomendaciones para la cardioversión farmacológica según la SAC, ¿sí? Nos muestra que de clase 1, nivel de evidencia A, se debe administrar flecainida, propafenona y vernacalam en pacientes sin cardiopatía de base, y se debe administrar amiodarona endovenosa en pacientes con cardiopatía de base. Clase 3, nivel de evidencia A, no se debe administrar digoxina, sotalol ni beta bloqueantes y bloqueantes de cálcicos para la reversión de una FA de reciente comienzo. ¿Sí? Acá tenemos un cuadrito de cuáles son las dosis, ¿sí? De las drogas antiarrítmicas para la cardioversión farmacológica. Vamos a hablar un poquito del vernacalam, que es un antiarrítmico que actúa preferentemente en la aurícula, retrasa la conducción de la frecuencia dependiente y prolonga la refractariedad. La selectividad auricular es relativa, ya que si bien actúa sobre las corrientes ultra rápidas, rectificadores de potasio y la corriente dependiente de acetilcolina, ¿sí? También actúa sobre los canales hito, ¿sí? Los canales de sodio dependiente de voltaje que están presentes en los ventrículos, ¿sí? El efecto adverso, los más frecuentes son digeusia, estornudo, parestesia, náuseas e hipotensión. No se debe dar este fármaco a los pacientes que reciben antiarrítmicos de clase 1 o 2, ¿sí? Entre 4 horas y 25 horas antes. Se contraindica en pacientes con estenosis aórtica severa, ¿sí? Una TA sistólica a menos de 100 milímetros de mercurio o un QT prolongado mayor de 440 milisegundos no corregido. Vamos a hablar de la amiodarona. La amiodarona, como dijimos anteriormente, bloquea los canales de potasio, ¿sí? Prolonga la repolarización del miocardio auricular y ventricular, bloquea los canales rápidos de sodio, ¿sí? Disminuye la velocidad de conducción miocárdica, bloquea los receptores beta adrenérgicos, ¿sí? Disminuye el automatismo, bloquea los canales lentos de calcio, ¿sí? Disminuye automatismo y postpotenciales, y también disminuye la conversión de la hormona tiroidea de T3 en T4, en T4 en T3. El bloqueo de los canales de calcio, ¿sí? Y los receptores beta explicaría la bradicardia sinusal y el bloqueo de la conducción auriculoventricular con una propagación del intervalo PR en el electrocardiograma. También produce una prolongación del periodo refractario absoluto y la duración del potencial de acción, ¿sí? Por el bloqueo directo de los receptores alfa-1 adrenérgicos, es vasodilatador coronario y sistémico. En cuanto a su farmacocinética, es altamente liposoluble, posee pobre absorción de vía oral, con una biodisponibilidad de 30 a 65%, pudiendo administrarse por vía oral o endovenosa. Se acumula en el tejido adiposo, hígado, piel, pulmón, miocardio.
Tiene una alta unión a proteínas, 96%, y atraviesa las barreras. Su vida media es de 25 a 110 días y se metaboliza a nivel hepático. En cuanto a la dosis, tenemos dosis de carga que son de 1200 a 1600 miligramos día, vía oral por 7 a 14 días, y luego una reducción gradual hasta una dosis de mantenimiento entre 200 y 400 miligramos día o a veces menos. ¿Sí? Por la vía endovenosa se inicia con una carga rápida de 5 a 8 miligramos kilo en 10 a 20 minutos y luego un mantenimiento de 10 a 20 miligramos kilo en 24 horas. ¿Sí? Usualmente entre 600 y 800 miligramos en 24 horas y hasta 1200. ¿Sí? Después se pasa a vía oral. Los efectos adversos se observan en el 75% de los pacientes y hasta un 37% deberán suspenderla. Los efectos adversos más frecuentes y más temidas son la fibrosis pulmonar, con una mortalidad del 10%. A nivel hepático, puede producir un aumento asintomático de las transaminasas, ¿sí? O una fibrosis hepática, que es infrecuente. En cuanto a la patología tiroidea, como la amiodarona posee yodo y una estructura similar a la tiroxina, inhibe la conversión periférica de T4 a T3. ¿Sí? Y se observa actualmente un aumento de TSH, T4 y una leve disminución de la T3. Hay una coloración azulada grisácea de la piel que se produce en pacientes impregnados con amiodarona y se debe a una de las vías de eliminación del fármaco por vía cutánea. Otros efectos son la bradicardia sintomática, hipotensión, descompensación de la insuficiencia cardíaca, sobre todo tras la administración parenteral, ¿sí? Y arritmias ventriculares. La fibrilación auricular de reciente aparición, ¿sí? Tenemos que ver si es inestable hemodinámicamente o no. Si es inestable hemodinámicamente, se debe realizar la cardioversión eléctrica, y si no tiene una estabilidad hemodinámica, según la elección del paciente, vamos a ver cardioversión farmacológica, según si es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida avanzada o si presencia de estenosis aórtica significativa, se prefiere la amiodarona endovenosa. Si presenta una enfermedad arterial coronaria o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida moderada, ¿sí? O una hipertrofia ventricular anormal, se prefiere vernacalano o amiodarona, y sin cardiopatía estructural relevante, ¿sí? Como dijimos anteriormente, flecainida, butilida, ¿sí? Propafenona, vernacalán, o pastilla de bolsillo, ¿sí? Que es flecainida o propafenona. Bueno, la pastilla de bolsillo para la cardioversión realizada por los pacientes. Para pacientes con episodios poco frecuentes de FA paroxísticas, se puede indicar la autoadministración, ¿sí? Con una pastilla de bolsillo en bolo oral de flecainida de 200 a 300 miligramos o propafenona de 450 a 600 miligramos. Esto para restaurar el ritmo sinusal. Es una vez que se haya establecido la seguridad, siempre en el hospital. ¿Sí? Se la administra primero en el hospital, se le dice al paciente cómo se debe administrarla, y una vez que ellos hayan entendido, ¿sí? Se podrá dar estas pastillas para realizar la cardioversión por parte de ellos. En caso de que los pacientes no entiendan o que no ver que ellos no lo puedan realizar, no se debe dar la receta ni se debe administrar estos fármacos, ¿sí? Porque son muy peligrosos si no lo usan correctamente. Cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica directa sincronizada revierte rápida y eficazmente la FA a sinusal. Es el método de elección para pacientes con grave deterioro hemodinámico y FA de nueva aparición. Durante el procedimiento es importante la monitorización continua de la presión arterial y de la oximetría. Importante acá, los desfibriladores bifásicos son más efectivos que los monofásicos. Hoy en día son los más empleados.
La posición antero-posterior del electrodo genera un campo de choque en la aurícula derecha más fuerte. Estas son recomendaciones según la SAC, ¿sí?, de clase 1A, que es razonable realizar la cardioversión eléctrica en pacientes con un primer episodio de FA de una duración de menos de 48 horas, ¿sí?, nivel de evidencia B. Y es razonable realizar la cardioversión eléctrica en pacientes con FA persistente cuando una recurrencia temprana es poco probable. Tener en cuenta que se puede realizar una ecografía transesofágica como alternativa para la anticoagulación previa a la cardioversión, para excluir la presencia de trombo en la aurícula izquierda. En la cardioversión guiada por el eco transesofágico, si se detecta un trombo, se debe realizar anticoagulación al menos 3 semanas, seguido por otro eco para asegurar la resolución del trombo. Bueno, control del ritmo cardíaco a largo plazo. ¿Sí? El objetivo del tratamiento con fármacos antirritmos es mejorar los síntomas relacionados con la FA. ¿Sí? El control se hace por medio farmacológico, ablación de venas pulmonares, ablación del nodo AB con colocación de marcapasos o cirugía. Los principios del tratamiento va a ir dirigido a reducir los síntomas relacionados con la FA, la eficacia de los fármacos antiarrítmicos para mantener el ritmo sinusal es moderada, el tratamiento antiarrítmico farmacológico que tiene éxito clínico puede reducir pero no elimina las recurrencias de la FA. Si un fármaco antiarrítmico fracasa, se puede obtener una respuesta clínica aceptable con otro fármaco, y las proarritmias inducidas por fármacos o efectos secundarios son frecuentes. Las consideraciones sobre seguridad más que la eficacia deben ser la principal guía en la elección del fármaco antiarrítmico. ¿Sí? Tenemos que priorizar la seguridad. Bueno, el tratamiento farmacológico puede ser con amiodarona, flecainida, propafenona, sotalol, dronedarona. La amiodarona causa frecuentemente efectos secundarios extracardíacos, especialmente cuando se emplea a largo plazo, como vimos anteriormente. Es un fármaco de segunda línea para los pacientes candidatos a otros fármacos antiarrítmicos. ¿Sí? Tiene una larga vida media biológica. La flecainida y propafenona deben emplearse en pacientes sin cardiopatía isquémica ni insuficiencia cardíaca para evitar el riesgo de arritmias ventriculares. El sotalol conlleva un riesgo importante de torsada de punta. Se ha asociado con un aumento de la mortalidad y comparado con el placebo. Y la dronedarona mantiene el ritmo sinusal, reduce la frecuencia ventricular y previene las hospitalizaciones de causa cardiovascular y la muerte cardiovascular en pacientes con FA paroxística. Y vamos a tener el inicio del tratamiento a largo plazo para el control del ritmo cardíaco para mejorar los síntomas de FA. Vamos a tener este cuadrito como guía, que tenemos los signos de cardiopatía estructural leves o ausentes. La elección según el paciente va a ser flecainida, propafenona, sotalol o ablación por catéter. Si tenemos una enfermedad arterial coronaria, valvulopatía significativa, hipertrofia del ventrículo izquierda anormal, ¿sí?, se podrá optar por la ablación con catéter o sotalol o amiodarona. Y si está insuficiencia cardíaca, ¿sí?, amiodarona o ablación por catéter. Bueno, acá tenemos unas recomendaciones para la FA para el mantenimiento a largo plazo del ritmo sinusal y la prevención de la FA recurrente. Es preciso evaluar cuidadosamente la elección del fármaco, teniendo en cuenta la presencia de comorbilidades, el riesgo cardiovascular y el potencial proarritmias graves, los efectos tóxicos extracardíacos también, ¿sí?, nivel clase 1 a nivel de evidencia A. Se recomienda la administración de flecainida, propafenona, sotalol
para la prevención de FA sintomática recurrente en pacientes con función del ventrículo izquierdo normal y sin hipertrofia ventricular izquierda patológica, clase 1 nivel de densidad. Se recomienda la dronadirona para la prevención de la FA sintomática recurrente en pacientes con enfermedad arterial coronaria estable y sin insuficiencia cardíaca. La miodrona se recomienda para la prevención de la FA sintomática recurrente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, ablación con catéter. La ablación de la FA con catéter ha pasado a ser un procedimiento experimental y especializado, un tratamiento común para la prevención de la FA recurrente. Esto se logra sobre todo con el aislamiento de las venas pulmonares, y para conseguir una eficacia completa sea necesario un aislamiento completo seguido de la ablación de la pared posterior del aurículo izquierdo. Las indicaciones son la ablación de la FA con catéter es efectiva para restablecer y mantener el ritmo sinusal de los pacientes con FA sintomática, paroxística, persistente y probablemente también una FA persistente de larga duración, y generalmente se emplea como tratamiento de segunda línea tras el fracaso o la intolerancia al tratamiento de los fármacos antiarrítmicos. Los pacientes anticoagulados con antivitaminas K deben continuar con la anticoagulación durante la ablación con un RIN de 2 a 3. Durante la ablación se debe administrar heparina para mantener un tiempo de coagulación activado mayor de 300 segundos. Y la anticoagulación se debe mantener durante un mínimo de 8 semanas después del procedimiento en todos los pacientes. Acá vemos las complicaciones relacionadas con la ablación, ¿sí? Complicaciones potencialmente mortales como muerte periprocedimiento, daño esofágico con perforación o fístula, ACV periprocedimiento, taponamiento cardíaco. Las complicaciones graves como estenosis de las venas pulmonares, parálisis persistente del nervio frénico, y otras complicaciones moderadas o leves como embolia cerebral asintomática, ¿sí? ACV silente o exposición a la radiación. Ablación del nódulo auriculoventricular y marcapasos. La ablación del nódulo auriculoventricular, ¿sí? Gas de His, y el implante de un marcapasos BBI puede controlar la frecuencia ventricular cuando la medicación sea incapaz de controlar la frecuencia cardíaca y los síntomas. La ablación del nódulo AB hace que los pacientes dependan del marcapaso el resto de su vida, y la ablación del nódulo AB y el implante de marcapaso debe restringirse a los pacientes cuyos síntomas no se puede controlar con el tratamiento farmacológico, ¿sí? De la frecuencia cardíaca o mediante intervenciones razonables para el control del ritmo. Tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular. El tratamiento quirúrgico más eficaz de la FA es una técnica de laberinto, ¿sí? Que se desarrolló por Cox en 1987. Esta operación comprende 2 incisiones auriculares para aislar las venas pulmonares y crear líneas de bloqueo en ambas aurículas, izquierda y derecha. Se ha descrito una tasa de curación a largo plazo de la FA después de la práctica de la técnica con Cox de 70 a 95%, pero el 10 al 35% de los pacientes requiere aún de farmacoterapia antiarrítmica. La técnica de Cox no ha tenido un uso muy generalizado porque requiere circulación extracorpórea, es técnicamente difícil y está asociada a una tasa de mortalidad aproximada de 1 a 2%. Bueno, prevención del ACV en pacientes con FA. Vamos a hablar un poco de la anticoagulación. El tratamiento con anticoagulantes puede prevenir la mayoría de los ACV isquémicos a los pacientes con FA y prolongar la vida. Vamos a hablar de los antagonistas de vitamina K, que reducen 2/3 del riesgo de ACV y 1/4 de la mortalidad comparada con un grupo control, con aspirina o sin tratamiento. Actualmente los antivitamínicas son el único tratamiento probablemente seguro en los pacientes con FA y valvulopatía mitral reumática o prótesis valvular mecánica. Hay un parámetro clínico que ayudan a identificar a los pacientes que pueden alcanzar un buen tiempo en rango terapéutico mediante los antagonistas de vitamina K, que es el score de SAME-TTR, que
Tiene como definición al sexo femenino, le da menos de 60 años, historia médica, ¿sí? Que son 2 o más de los siguientes, que son hipertensión, diabetes, enfermedad arterial coronaria, infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica, IC congestiva, ACV previo, tratamiento, tabaco y raza. Si a todo eso se le da un puntaje, este puntaje se dice que un puntaje favorable de 0 a 1 tendrá una buena respuesta al tratamiento y por lo tanto un buen tiempo en rango terapéutico. Mientras que los puntajes que son desfavorables son mayor a 2 puntos, ¿sí? Y permiten predecir que un tiempo en rango terapéutico va a ser inadecuado. ¿Sí? Esto conlleva unas mayores posibilidades de eventos adversos. Los anticoagulantes orales no antivitamina K, que son los nuevos anticoagulantes orales. Vamos a hablar del apixaban, un inhibidor oral directo y reversible del factor 10. Se administra por vía oral y tiene 2 indicaciones: una prevención de la trombosis venosa profunda y prevención del ACV en pacientes con FA. Para la dosis para ACV son dosis de 5 miligramos cada 12 horas, administrado por vía oral, no requiriendo control de anticoagulación. ¿Sí? Se eliminan por vía enteral en un 70%. El estudio de Aristóteles, ¿sí? Que mostraba el apixaban de 5 miligramos 2 veces al día, reduce la tasa de ACV o embolia sistémica en un 21% comparada con warfarina. Combinado con una reducción del 31% en sangrados mayores y un 11% en la mortalidad por todas las causas. Las tasas de ACV hemorrágico y hemorragia intracraneal fueron más bajas con el apixaban, ¿sí? Que comparado con warfarina. El dabigatran es una prodroga que después de su administración oral se convierte en una forma activa, que es el dabigatran. La excreción renal es la vía predominante de eliminación, por lo cual la presencia de insuficiencia renal severa con un clearance de creatinina menos o igual a 30 mililitros minuto está contraindicado, y con un deterioro moderado de la función renal entre 30 y 50 se debe ajustar la dosis. El estudio RELAY, ¿sí? Hablaba del dabigatran de 152 veces al día, que redujo la tasa de ACV y embolia sistémica en 35% comparado con warfarina. ¿Sí? Eso redujo significativamente la tasa de ACV en un 24% y de mortalidad vascular en un 12%. Pero el sangrado gastrointestinal aumentó significativamente en un 50%. El dabigatran a dosis de 110 miligramos 2 veces al día no fue inferior a la warfarina para la prevención de ACV y embolia sistémica, con un 20% menos de complicación de sangrado mayor, y redujeron que ambas dosis de dabigatran de 150 veces al día y 110 2 veces al día redujeron significativamente el ACV hemorrágico y la hemorragia intracraneal. El rivaroxaban es el único anticoagulante de administración una vez al día. La dosis de rivaroxaban para la prevención de ACV en la FA es de 20 miligramos una vez al día y 15 miligramos una vez al día en pacientes con insuficiencia renal. ¿Sí? De entre 15 y 49 clearance de creatinina. Se debe utilizar con precaución en pacientes que tengan un clearance de 15 a 29 y está contraindicada en pacientes que tienen un clearance menos de 15 mililitros minutos. Posee un rápido inicio de acción con un pico plasmático de 2 a 4 horas, una vida media de 5 a 13 horas. El metabolismo: un tercio se elimina en forma inactiva a través del riñón y 2 tercios se metaboliza en el hígado. En el estudio ROCKET se aleatorizó a los pacientes a tratamiento con rivaroxaban 20 miligramos día o antivitamina K, con ajuste de dosis de 15 miligramos día para los pacientes con clearance de creatinina estimado de 30 a 49%,
de mililitros minuto. No redujo las tasas de mortalidad, ACV isquémico, complicaciones de sangrado mayor respecto a los antivitamina K. Se observó sí un aumento de las complicaciones de sangrado gastrointestinal, pero también una reducción de ACV hemorrágico y una hemorragia intracraneal comparado con warfarina. Las contraindicaciones se presentan en pacientes con enfermedad hepática asociada a coagulopatía y un riesgo clínico elevado de sangrado. Bueno, oclusión y exclusión de la aureola izquierda se puede realizar mediante cierre percutáneo con un dispositivo Bachmann. La oclusión de la aureola izquierda puede reducir el riesgo de ACV en pacientes con contraindicaciones para la anticoagulación oral. O tenemos también otra técnica que es la oclusión quirúrgica, que se hace concomitante a la cirugía cardíaca. En cuanto al inicio de la anticoagulación tras una IT o un ACV, un ictus isquémico, se propone iniciar una anticoagulación de los pacientes con FA entre 1 a 12 días tras el ACV isquémico, dependiendo de su gravedad. Tenemos un cuadrito, ¿sí?, que nos muestra los pacientes con fibrilación auricular, AIT, ACV, isquémico agudo, ¿sí?, y una exclusión de hemorragia intracraneal mediante tomografía o rezo. Vamos a ver que los pacientes con AIT se puede iniciar la anticoagulación vía oral entre un día después del evento agudo. Los pacientes con ACV leve, con un NIS de menos de 8, 3 días después del evento agudo. Un ACV moderado, de 8 a 15. Hay que evaluar si hay una transformación hemorrágica mediante tomografía o rezo en el día 6, y después del día 6 se puede comenzar. El ACV grave con un NIS mayor o igual a 16 se tiene que evaluar la transformación hemorrágica mediante tomografía o rezo el día 12, y después del día 12 del evento agudo se puede iniciar la anticoagulación. Vamos a hablar de la fibrilación auricular postoperatoria. La FA es frecuente tras una cirugía cardíaca, ocurre entre el 15 y el 45% de los pacientes. La prevención de la fibrilación auricular postoperatoria es importante. El inicio de beta bloqueantes reducen la FA postoperatoria y las taquicardias supraventriculares. Es un clase 1 nivel de evidencia B. En cuanto a la anticoagulación, la FA postoperatoria se asocia con un aumento del riesgo de ACV temprano y la morbilidad y mortalidad a los 30 días. ¿Sí? A largo plazo, en los pacientes que han sufrido un episodio de FA postoperatoria se duplica la morbilidad cardiovascular y aumenta el riesgo de FA futura y ACV isquémico comparado con los pacientes que permanecen en ritmo sinusal después de la cirugía. ¿Sí? Los anticoagulantes desde el alta hospitalaria se han asociado con una reducción de la mortalidad a largo plazo en los pacientes con FA postoperatoria. Tenemos recomendaciones para la prevención de la fibrilación postoperatoria. Esto son recomendaciones de la Sociedad Española. Se recomienda el tratamiento perioperatorio con beta bloqueantes beta orales para la prevención de la FA postoperatoria tras la cirugía cardíaca, y se recomienda la cardioversión eléctrica o farmacológica para establecer el ritmo sinusal de pacientes con FA postoperatoria e inestabilidad hemodinámica. Nivel de evidencia clase 1, nivel de evidencia C. Clase 2A, nivel de evidencia B. Si se debe considerar la anticoagulación a largo plazo de los pacientes con FA y riesgo de ACV tras la cirugía cardíaca, teniendo en cuenta el riesgo individual de ACV y el sangrado. Y por último, vamos a hablar del simple coronario agudo y FA. El 15% de los pacientes con FA tienen antecedentes de infarto de miocardio, y un 5 a 15% de los pacientes con FA requieren un implante de un stent en algún momento de su vida. La combinación de la anticoagulación oral con el tratamiento antiagregante, especialmente el tratamiento de triple,
esquema aumenta el riesgo de hemorragia mayor. Se recomiendan los anticoagulantes en monoterapia y combinados con tratamientos antiagregantes para los pacientes con FA y enfermedad arterial crónica estable, pero sin síndrome coronario agudo o una intervención coronaria en los últimos 12 meses. Para los pacientes tratados por un síndrome coronario agudo o que se someten a un implante con stent, está justificado el tratamiento de triple a corto plazo con un anticoagulante, clopidogrel y aspirina. ¿Sí? Vamos a ver este cuadro que nos marca pacientes con FA que requieren anticoagulantes tras un síndrome coronario agudo. Va a depender el riesgo, si es bajo, un riesgo bajo de sangrado comparado con el riesgo de síndrome coronario agudo, o si es un riesgo alto de sangrado comparado con el riesgo de síndrome coronario agudo o trombosis. Si tenemos un riesgo bajo de sangrado comparado con el riesgo de síndrome coronario agudo o trombosis intrastent, se recomienda un tratamiento de triple terapia con anticoagulantes, aspirina y clopidogrel durante 6 meses. Después de los 6 meses al año, tratamiento doble con anticoagulantes y se puede mantener aspirina o clopidogrel. Y después de los 12 meses, un tratamiento crónico con anticoagulante como monoterapia. Y si tiene un riesgo alto de sangrado comparado con el riesgo de síndrome coronario agudo o trombosis intrastent, se recomienda el tratamiento de triple terapia. ¿Sí? Esto es en nivel clase 2A, nivel de evidencia B, durante un mes. Después del mes hasta el año, se recomienda el tratamiento doble con anticoagulantes y puede ser aspirina o clopidogrel. ¿Sí? Después de los 12 meses ya se recomienda, digamos, crónicamente mantener una monoterapia con anticoagulantes. Bueno, muchas gracias.